Les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por seguir las transmisiones en vivo y las nuevas entrevistas. Denis Elisevich, empresario y bloguero, está en línea. Bienvenido, Denis. Hola, Alexander. Amigos, muchas gracias a todos por dar like, usar super stickers, super chats y por su apoyo moral, material, espiritual y físico. Estas discusiones, porque parece que aportan más claridad y comprensión en general. Sí, pero en realidad no hay más claridad ni comprensión. Pero cosas concretas y puntuales ya habían sido predichas y uno podía prepararse para ellas. Y entiendo que todos tenían razón. Ahora es un periodo interesante. Tienen razón quienes dicen que la guerra terminará pronto y que está en su etapa final, pero también quienes advierten que apenas va a comenzar y habrá destrucción. En fin, vamos a analizar todo lo que está sucediendo ahora mismo. Pueden escanear el código QR en pantalla para enviar preguntas, habrá sesión de preguntas y respuestas. Con ello se iniciará el club cerrado de espectadores de Shellest, donde pueden dejar sus preguntas en la comunidad de YouTube. Al final, interactuaremos en el chat, que tiene una sección especial para preguntas y respuestas. Eso es todo. Suscríbanse a Elisevich, denle like a esta transmisión. Y vamos a empezar con la encuesta de nuestra conversación de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Zelensky decidió dejar que los jóvenes salieran al extranjero? En resumen sobre el tema, los amo instanormales y nuevos deben seguir. Tiene miedo, está calmando la ola de protestas, espera que haya manifestaciones a favor de Ucrania en Occidente, en la Unión Europea. ¿Los jóvenes irán y allá harán aún más ruido? ¿O hay otra opción? Endurecer aún más la movilización, es decir, dejar ir a estos pero bajar el listón, o atrapar, cazar, matar a más gente y así sucesivamente. Esas son las cuatro opciones. Empecemos con esa noticia que parece objetivamente buena, y si miramos más de cerca, ¿qué opinan? Bueno, lo primero que nada, las 4 opciones de respuesta que les diste a los espectadores son correctas, pero las 2 primeras son la verdadera razón. Se preparan para las elecciones sin importar la fecha y Trump podría forzar que se celebren. No caigan al final de este año ni en la próxima primavera. Y lo segundo es que los servicios realizaron medidas durante el Maidán de cartón. Y esta categoría de edad de la que usted habló, para la que aprobaron esa ley, fue la fuerza impulsora de las protestas. Y es una forma bonita, hay que decirlo, una forma bonita de decir, váyanse, no nos estorben. Aquí continúa. Bueno, es muy interesante. Sin embargo, no estuvo exento de escándalos. El gobierno tardó mucho en reunirse, aunque todo debía haberse aprobado a finales de la semana pasada, y luego publicarse, pero tardaron mucho en publicarlo durante el día. Koncharenko dijo que no lo encontró hasta los 21, pero luego resultó que sí hasta los 22. ¿Qué son estos rodeos alrededor de esta decisión? Así es como siempre suceden las cosas en nuestro país y de hecho, es una pregunta tan sencilla. Ni siquiera pudieron hacerlo rápido y bien, ni siquiera pudieron hacer una demostración adecuada. ¿Qué se puede decir cuando se trata de reformas? Los funcionarios, el gobierno, siempre lo arruinan todo, así es la burocracia. Pero Sviridenko es un tema aparte, no sé si lo tienes para el stream de hoy porque es una conversación diferente como protagonista. Bueno, Sviridenko, ya que lo mencionamos, hablemos de ella. Escuchen, en realidad es una buena primera ministra, qué buenas iniciativas tiene. Ayer nos contaron que van a dar subvenciones a los emprendedores. Bueno, es tu tema, ¿no? Van a dar, son muy buenas, 100.000, 200.000. Hoy, la verdad, no sé. Es como repartir elefantes. Miren, o sea, todos los desplazados, bueno, no todos, cada uno por separado, o sea, las familias, pueden solicitar 2 millones de grivnas. El programa Vinovlenia para vivienda de desplazados ya comenzó. Empezarán, eso sí, con los participantes en acciones de combate, lo cual también probablemente es justo. Sí, son desplazados y veteranos de combate, primero sus familias y después los demás. Escuchen, tienen unas iniciativas muy interesantes, ¿no? Ya ni hablo de las becas para estudiantes, los sueldos de los médicos. Escuchen, pues no había dinero con Shmial, según entiendo, pero con Sviridenko apareció de algún lado, de Lidia, sacaron de esta mina que hoy pusieron, bueno, en general, a licitación. Puedo contarles, esta mina Tochka de litio es uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa.
y la comunidad de este asentamiento me pidió que le propusiera a Elon Musk que se hiciera cargo del desarrollo, pero en realidad este sitio ya está en la lista dentro del acuerdo firmado con los estadounidenses. En cuanto a todo lo demás, Sveridenko tiene 39 años, es una mujer joven, pero se comporta... Antes me reía de Groisman. ¿Recuerdan las sandías en Gersony que entregó las cintas ahí? Fue gracioso. Pero Sveridenko, con su mentalidad soviética, superó a todos y llegó de inmediato. ¿Qué hace? Da limosnas, pero ni siquiera son reales, solo imaginarias. Otorgaremos subvenciones a empresarios. Esto es absurdo. ¿Han visto la lista de las áreas a las que se otorgan? Ahí hay artistas, ¿entienden? Tirar el dinero, aunque alguien lo reciba, es desperdiciarlo. Debemos reconocer a quienes ya actúan, especialmente en la difícil situación actual del Estado. Son elecciones, lo digo yo. Ella quiso mostrar, miren qué buen primer ministro llegó, sugerencia de su equipo. No lo sé, esperemos quién lo recibirá y cuánto. Por ahora solo son palabras rimbombantes y tontas. Sobre la tierra para los desplazados, pronto grabaré un video. Aquí hablé con estadounidenses. Se busca una solución para las 250.000 personas en territorios que podrían entregarse a Rusia, como el Donbass bajo nuestro control, y las regiones de Lugansk y Donetsk, y qué hacer con ellas. Hay una solución, pero de nuevo, este programa, al igual que las subvenciones, esta vivienda, todo eso es una farsa. En realidad, conseguir eso será prácticamente imposible. Como siempre, es una acción típica de un estado como este. Sveridenko es totalmente soviético, pasemos a otro tema sobre él. Su hermano está en Londres y ella lo cuenta, lo cual también es importante. Procesar penalmente o multar con unos 170.000 grivnas a hombres que salieron retroactivamente y están en edad de reclutamiento. Una periodista de Radio Svoboda se acercó y preguntó, ¿su hermano está en Londres tras la invasión a gran escala? Sí, y se nota que para ella es incómodo, es desagradable, ¿viste ese video? O sea, ella se cohibió, se nota que ese tema para ella era muy doloroso. Todos esos funcionarios y líderes, incluida Sveridenko, actúan así. Para los amigos todo, para los enemigos nada. La ley es para todos, pero hacen excepciones para los suyos. Pero también, seamos sinceros, todo esto se hace exclusivamente antes de las elecciones. Y todos esos paquetes de escalera y todos esos pagos y algo más. Propusiste esa idea y realmente uno podría caerse de la silla. Sin embargo, ya me he encontrado en diferentes páginas, diferentes insiders, diferentes analistas, que Trump en teoría realmente podría dar la señal, pero esto se presentará en Ucrania como una iniciativa propia, como cuando Zelensky ya lanzó un globo de prueba en una entrevista hace unos días. Él dice, escuchen, déjenme en paz, resolvamos esto, ¿hasta cuándo? Hagamos la votación, relíjanme rápido y seguimos. Aquí estamos ocupados con la guerra y ustedes vienen con sus elecciones, molestando como una mosca fastidiosa. De verdad, Trump, especialmente después de la declaración tan interesante de ayer sobre que también podrían imponer sanciones contra Ucrania, si la carreta de la paz no avanza, sí, realmente puede exigir elecciones. Ya atención, en noviembre. Vamos a considerar los escenarios más super mega posibles. Se anuncian en septiembre según la ley 90 días, octubre, noviembre, diciembre. Resulta que no sé qué tan realista sea que ocurra en diciembre, aunque aquí se escuchan diferentes rumores. Esta semana viaja Yermak Yumerov a Nueva York con Bitkov. Ahí el primer tema será el intercambio de territorios y por supuesto el tema de las elecciones. Y lo que dijo Trump ayer, notaron cómo la prensa, la de Soros y toda esa simplemente lo ignoró. Él dijo claramente que para el tango se necesitan dos y Zelensky no es un santo. Es una cita directa, solo tienes que verla completa, sin sacarla de contexto. Ahí se dijo que las sanciones son posibles no solo para Rusia, sino también para Ucrania y de inmediato siguió el discurso sobre Zelensky. O sea, se trataba de Zelensky, quiero tranquilizarlos a todos, a Ucrania no le va a afectar nada, Ucrania no está integrada en la economía mundial. Estas tarifas no requieren acción y Trump no planea hundir a Ucrania, pero Zelensky y su grupo son otro asunto. Por favor, pongan atención. Van a Nueva York a ver a Bitkov, el representante especial para Rusia. ¿Quién es nuestro representante para Ucrania? El general Kellogg, recientemente condecorado, obligó a la embajada a contratar seguridad extra por la cantidad de admiradores. Tuve una correspondencia desagradable con su hija. Son halcones de guerra, auténticos halcones de guerra. Y no quiero decir mucho más sobre este tema, pero es muy sospechoso. Y la función del general Kellogg se redujo a ir con Zelensky, tomarse fotos, recibir una medalla y las negociaciones las llevará a cabo Bitkov.
Eso también es muy importante. La gente normalmente no le presta atención a eso, pero el diablo está en los detalles. Eso es importante. Vitkov en realidad compartió información interna muy interesante, prácticamente mostró sus cartas, las reveló un poco. Digamos que Rusia presentó una propuesta, y además muy ventajosa, en el contexto de estas negociaciones. Y él enfatiza que antes de esto no había pasado. Y ahora se empieza a entender cómo encajan las piezas, de dónde de repente Trump escribe que, wow, se ha logrado un gran progreso. Bueno, él lo escribió y ya, y luego vuelve a escribir como si nada. Y ahora entendemos que esa propuesta tiene como 2 semanas y ahora se está discutiendo en Washington. Eso fue en la reunión de todos, hace poco más de una semana. Tengo entendido, ¿esa propuesta ya existía o no? ¿O es algo aún más nuevo de parte de Rusia? No, no, eso ya existía, todo eso se discutió, todo eso estaba sobre la mesa cuando la prensa se fue, todo eso se discutió, sinceramente todos lo sabían de antemano. Y esas declaraciones fuertes de Zelensky de que no negociamos territorios, en realidad todo eso es para el público interno, todos ellos negocian, todos ellos están en conversaciones. Lo repito, es para eso. Yermak y Umerov viajarán a Nueva York esta semana. Lo más importante es que cuando Trump presionaba a Putin hubo una conversación. Haz una propuesta concreta y realista para terminar la guerra. Bueno, así es, si simplificamos la situación. Y ahí fue precisamente este intercambio de territorios en el sentido de entregar Donbass y también las regiones de Kharkov y Sumy. Bueno, aquí hay detalles concretos, discútanlo y aquí podría haber cualquier situación. Putin dice, hice mi propuesta, pero ellos la rechazaron. Para Trump, todo puede verse así, nuestros juegos internos, declaraciones y mensajes en video. No le importa, solo quiere el resultado, igual que Vitkov. Todo girará en torno a eso y quien lo obstaculice será castigado. Sternenko está obstaculizando el resultado. Escribe que de alguna manera Zelensky, bueno, prácticamente está amenazando la vida del presidente de un país en guerra, aunque sea uno caducado, pero sigue siendo de facto el jefe del régimen. Como dice Lavrov, todo es así. Bueno, ¿quién es Sternenko? Sternenko es un producto del Estado profundo, Soros y los servicios secretos británicos que abrieron sucursal en Ucrania. Se eligieron varios chicos y chicas para esta historia. Sternenko es uno de los protagonistas principales. ¿Y saben qué fue lo que me indignó? De inmediato les digo que no me importa mucho lo que haya dicho Lavrov, aunque en principio Zelensky es el jefe del régimen. Pero otra cosa es que Sternenko aparece en las páginas del Times. Ese es un medio históricamente reconocido en todo el mundo. Increíble, Sternenko y el Times. Un hombre que en su vida ni siquiera ha construido una caseta para perros, con un trasfondo así que no quiero ni comentar, y él está en el Times. Eso fue la catástrofe que llegó a Ucrania. Y tienes razón, él amenaza al presidente ucraniano ahí. Es una advertencia de Zelensky, del Estado profundo, si aceptas las condiciones de Putin. No solo es el territorio, también el idioma ruso y la neutralidad. Todo eso va junto. Así será como antes de la guerra. ¿Y recuerdan Sternenko y esos matones atacaron la administración del presidente? ¿Recuerdan? Pintaban, estaban en la puerta. Estos huían con Yermak. Antes de la guerra, reclutaron de nuevo a Yermak y a Zelensky. Ahora está ocurriendo lo contrario. aquí es muy interesante quién recluta a quién. Y siendo sincero, eso se nota, se percibe un poco. Incluso diría que hay miedo. Incluso una de las versiones de por qué todos fueron con Trump, a su oficina, a ese comité de Washington, cuando estaban ahí todos los líderes de los países, todos realmente tienen miedo de que Zelensky se eche para atrás o que cambie de bando, porque él ya lo ha hecho varias veces. Él puede morder la mano que le da, puede traicionar, todos lo están observando, pero está claro que probablemente no lo conocen completamente. Estos líderes, bueno, ¿quién es Kolomoisky? Todos entienden los principios, es la persona que lo hizo, y en realidad son los líderes europeos y los globalistas. Y como usted dice, el nido de Soros, ellos hicieron a Zelensky, lo pusieron en límites estrictos y luego en general lo siguieron promoviendo. Por eso, desde 2019, Vladimir Zelensky, que antes traía paz y hablaba ruso, se volvió mucho peor que Poroshenko. Bueno, me refiero a eso, sí, como digo, en ese momento lo volvieron a reclutar. Sí, sí. ¿Existe la posibilidad de que Zelensky acepte no las condiciones de Putin, que son las que siguen, sino las condiciones de Trump? ¿Entiendes? Trump como tal no tiene condiciones. Trump tiene condiciones para la paz. Las condiciones para la paz dependen de ambas partes, pero un 80% de Putin y Rusia
Rusia tiene la posición de fuerza en esta situación, por eso ocurre todo así. No hay un plan de Trump como tal. En general, Trump es muy flexible en cuestiones tácticas, pero estratégicamente es como una roca. Puede cambiar los métodos para lograrlo durante el proceso, pero el objetivo sigue siendo el mismo. La meta es la paz. La paz depende 80% de Putin y 20% de Zelensky y Ucrania. Si Trump sigue ese camino, él decidirá qué será de Ucrania y qué no. Eso no le preocupa mucho, pero sí le importa el futuro de Ucrania. Esto es lo que quiero decirles sobre Gran Bretaña. Probablemente también hayan leído esas noticias, que ellos antes de las elecciones y de nuestra Comisión Electoral Central ya se movieron rápido. La asociación con las elecciones Trump no invertía en eso por nada. Y en general Estados Unidos ha invertido tanto dinero y tantos esfuerzos solo para entregárselo a los globalistas para que lo destruyan. Después de la guerra nada será tan sencillo. Bueno, todo será realmente complicado y además para la propia América tampoco será fácil. Porque antes de nuestra transmisión entiendo que Trump aún no se había despertado y no había hecho declaraciones. Por la noche esperamos sus declaraciones más importantes y destacadas, pero ya en las redes sociales él está escribiendo y atacando directamente a Soros, a su hijo Soros. O sea, él dice directamente que hay que meterlo a la cárcel. No es por Ucrania, sino por las manifestaciones pro-palestinas que recibieron fondos. O sea, todos entienden perfectamente los métodos de las revoluciones de colores. Aquí, debido a esto, me gustaría tocar un tema global, ya saben. Y la verdad, Trump es alguien que puede, si no encarcelar, al menos crearle serios problemas a Soros y a su hijo, el heredero de todos los asuntos de la fundación, y así sucesivamente. Hace poco yo también vi, creo que ustedes también, la declaración de Kaya Kalatze. Él es un exfutbolista del Dinamo, el que ahora está en el Partido Sueño Georgiano y dirige la ciudad, bueno, la capital, sí. Es una figura destacada. Él comentó algo interesante. Occidente nos propuso abrir otro frente contra Rusia. Nos ofrecieron armas, nos amenazaron, nos dieron dinero y todo lo hacíamos nosotros. Tenemos todos los datos, todas las pruebas, pero por ahora, en interés de nuestro país, no podemos hacerlo público. La pregunta principal, y esto es lo que todos esperan quienes siguen la política, entonces, ¿cuándo empezará a salir todo a la luz? ¿Cuándo empezarán a aparecer los documentos? Esto también se refiere directamente al nido de Soros en general, si de ese horror que ese nido ha traído a Ucrania, y específicamente sobre Zelensky y su círculo cercano. ¿Nos esperan más escándalos o como hace 3 meses cuando se esperaban sanciones y al final no pasó nada? Todos siempre queremos que todo pase rápido. En cuanto a los peces gordos, podemos considerar grandes a la voluntad y destino de Zelensky. Eso, por supuesto, será lo último en suceder. Muchos piden sanciones para todos, como Putin, Zelensky o Trump, pero no funciona así. Es un camino muy largo y, repito, hay una estrategia y táctica concretas que ya han cambiado un par de veces. Soros es uno de los principales responsables de las desgracias. Como mencionó, en Estados Unidos un presidente no puede simplemente ordenar encarcelar a Soros y que lo hagan. Aquí no funciona así. Trump puede hacer que la ley funcione. Antes los socios de Soros estaban en el poder en Estados Unidos y no necesitaban hacer eso, pero ahora Trump está en el poder y Trump puede hacer que la ley funcione. Y él dijo, según la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, hay que llevar a Soros ante la justicia. Esto es muy serio. Soros financia a varias personas malas en Estados Unidos, incluidos fiscales y jueces. Ahora van a financiar a islamistas, al alcalde de Nueva York, un comunista. Y por supuesto, todo esto deja a todos en shock. Y claro, Trump va a luchar contra esto. Además, este es un juego muy largo y complicado, aunque ninguno de nosotros quisiera que fuera así. Sobre Calle Kalatze, sí, todo esto es igual. Es agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Condicional en Ucrania y allá. Por cierto, en Georgia todo podría revelarse mucho más rápido, de lo contrario, Kalatze simplemente no habría salido al aire con esto. Él salió al aire con esto por alguna razón. Aún así, sobre las expectativas de algunos cambios globales y grandes, me gustaría añadir aquí las futuras jugadas geopolíticas. Tengo entendido que no habrá reunión con Xi Jinping, pero estará ahí Putin. Estará ahí 4 días, o sea, es una visita importante, especialmente según los estándares actuales. O sea, esto es realmente fuerte y ahí hay eventos importantes. La prensa globalista está incitando
Bueno, ahí tal vez estén los quesitos de Soros, tal vez los quesitos de otros interesados. Ahí mismo, ¿cuál es la situación actual en América? Llegaron datos de que los demócratas están bajo la mesa, literalmente, y el Partido Republicano, pues como que es el suyo. Aumenta la popularidad, el reconocimiento y la cantidad. Hola, es Berginsev. No estoy hablando ahora del rating de Trump, aunque ha subido, pero miren, los republicanos ahora están en la cima comparados con los demócratas, y a Trump como que lo están provocando. La prensa escribe, ahí, Xi Jinping va a mostrar algún arma que es capaz de golpear a Estados Unidos. En resumen, están echando leña al fuego. ¿Qué nos da este contacto entre Putin y Xi Jinping en el contexto de Estados Unidos, ante todo, y de las decisiones futuras? ¿Y puede la situación geopolítica, al menos usted ve ese desarrollo de los acontecimientos? Bueno, en general, sentarse los tres y resolver todo, en realidad me refiero a eso. Porque ayer durante la comunicación con la prensa, sí, él, en principio, Trump, está dispuesto a eso. Bueno, según el contexto de la conversación, dice, sí, está bien, somos fuertes, independientes y soberanos, como diciendo yo, Trump, Putin y Xi Jinping nos sentaremos a negociar. ¿Y Ucrania qué gana? Y desde fuera parece diferente, pero en realidad no logran ponerse de acuerdo los tres. Porque China es el enemigo, el rival número uno de Estados Unidos, y la tarea de Trump y su administración es separar a Rusia, la alianza de Rusia de China. Y en ese sentido, Trump, en cierto modo, también avivaba y encendía ese fuego. Recientemente dijo que Rusia y China son rivales porque China tiene mucha gente y Rusia muchos territorios libres. Con esas insinuaciones, los tres no lograrán ponerse de acuerdo. En cuanto a Ucrania, lo repito una vez más, estamos en una posición débil y eso es culpa de quienes estuvieron en el poder y de quienes están en el poder ahora. Y cuando estás en una posición débil, cuando eres completamente dependiente, entonces decides algo, pero definitivamente no decides todo. Pero yo simplemente sé que nadie va a entregar a Ucrania para que la destrocen. Estados Unidos, aunque con otra administración invirtió dinero aquí y se están haciendo muchos esfuerzos por algo, Ucrania es, tal vez por obra del destino, pero también es un héroe, un jugador geopolítico, simplemente por su ubicación geográfica y por su tamaño. Simplemente, cuando Trump dice que eso no le corresponde decidir a él, que le corresponde decidir a Zelensky, pues claro, eso es solo para el público, como diciendo cómo será la paz, y así sucesivamente. Eso es solo para inflarlo diplomáticamente y subirle el ego, como si tomaran en cuenta su opinión. Pero todos sabemos que decidimos muy poco. El 80% se define sin nosotros. Ajá. ¿Qué margen de maniobra tiene ahora Zelensky? Ninguno en absoluto está en jaque mate. ¿Qué puede hacer? Bueno, emprender, porque en el Día de la Independencia, hace poco, vimos que él aborda la cuestión con mucha energía. Mira, un cambio de retórica. No somos víctimas, somos luchadores tan geniales que reunimos a los líderes mundiales en un solo lugar en un día. Nosotros, bueno, somos poderosos, no hemos perdido, bueno, no hemos ganado, pero ya no vamos a perder. Así es la sentencia. Ucrania une a Estados Unidos y Europa. Está listo para luchar, pero ¿a qué costo? ¿Te refieres al componente geopolítico? Sí, todo eso es gracioso. No está preparado para pelear con nadie salvo con su pueblo y sus rivales políticos. Todas esas declaraciones son lo que discutimos contigo al inicio del programa. Es preparación para las elecciones. Se están preparando muy activamente para las elecciones. Están creando un nuevo partido. Este material sobre Sternenko y Zaluzny salió en The Guardian, con esas filtraciones e historia. Quieren a Fiodorov como el principal para el partido. En realidad nunca dejaron de hacer política, solo variaba la intensidad. La oficina ahora se enfoca en política, ¿no? Estamos trabajando en ello y les informaron que habrá elecciones. En la Casa Blanca, cuando llegó Zelensky, todos lo dejaron pasar igual. Lo traduje y publiqué cuando Trump lo cuestionó sobre las elecciones. ¿Y qué haría la prensa conmigo si yo hiciera algo así aquí en Estados Unidos? Empezó a reírse con esa indirecta. Aquí la prensa me criticaría, pero Zelensky no lo entendió. Por cierto, ese comediante que dicen es ágil, en realidad no entendió y lo ridiculizaron. Por eso habrá elecciones, y ellos se están preparando para ellas. Zaluzny tiene los pies en la tierra, la calificación actual es del 25%, y Zelensky tiene 15%. Esas son las cifras reales, y la tarea es bajar esas calificaciones. Dios no lo quiera, presidentes así. Bueno, la sociología por supuesto muestra otra cosa. Este último rating muestra que el 31% está listo para votar por Zelensky y el 25% por Zaluzhny. Poroshenko 6, Budanov 5, Razumkov 4 y con 3% Goncharenko, Timoshenko, Pritula.
Bueno, en general ya nos están mostrando cómo debe ser y cómo debería verse todo esto. Pero escuchen, Zaluzhny y su partido hipotético, que aún no existe, ocupa el primer lugar en Ucrania según este ranking. Y aquí sale y empieza a hablar sobre la escuela, sobre cómo miren, bueno, en general dijo muchas tonterías, pero el simple hecho, o sea, el simple hecho de que se muestre en esta faceta, Zelensky y Zaluzhny son como Putin y Medvedev. No quiero creer en eso, pero esas propuestas existieron, hay información. En la cerca dice que el año pasado le ofrecieron 10 millones de dólares para ser el número uno en la Rada Suprema por el partido de Zelensky. Él es un general de adorno. Esa declaración y la entrevista de la que usted habló sobre los niños, que todos vimos, sabe, eso es terrible. La persona está sentada y con una entonación lenta y apariencia seria, como dicen en Ucrania, dice cosas terribles, que hay que prepararse y derramar sangre. Desafortunadamente, cada vez hay menos personas dispuestas a morir por el país. Si al futuro presidente le interesa la cantidad de personas dispuestas a morir por el país. Malas cosas para un país así, y nadie en este país ha intentado dar la vida por el país, haciendo grande al país. Eso no es para Zaluzhny. Discutíamos su aprobación. El 35%, hoy 30% según sus datos y 25% según los míos. 27-28%. ¿Saben por qué bajó? Zaluzhny lo hizo con declaraciones muy raras y serias, por su estupidez, como en Corazón de Perro, una estupidez cósmica. Y si sigue en la misma línea, y además si la gente de los medios le ayuda. Si siguen bajando esa calificación, para finales de año esa calificación será del 15%, o tal vez hasta del 10%. Lo mismo con Zelensky. Todas estas cosas que ya discutimos hoy y esas declaraciones están pensadas solo para los ingenuos. Pero no creo que alguna persona, claro, tiene cierto electorado, pero es una minoría, una minoría. En las elecciones debe aparecer una figura completamente diferente. Una figura para el ganador. Sí, miren. Parece que estoy convirtiendo a todos. Bueno, este es el analista Alexander Lanetsky. Tuvimos una entrevista con él hace tiempo, por cierto, la última. Él dice, muchachos, ser presidente en Ucrania, bueno, ya será. Bueno, ya es una persona concreta, ya es él, ya lo nombraron, simplemente no se lo han dicho a todos. Una persona concreta que todos ustedes conocen, a quien todos ustedes más o menos tratan bien, tanto unos como otros. Él será, y de hecho ya es como si fuera. Y simplemente contó la historia de Zelensky, cuando Yovanovitch, sí, que era la embajadora estadounidense en Ucrania. Ellos ahí organizaban un casting. Y todo eso con tranquilidad. Querían a Bakarchuk, pero él no daba el ancho, no podía ser. Así es. Eligieron a un buen comediante. Aquí tienes Volodya Zelensky y eso fue todo. Y luego empezaron esas películas, Servidor del Pueblo, todas esas series, todo eso, y así lo armaron todo. Pero eso fue por iniciativa de ellos. Y dicen, ahora ya también alguien ha sido elegido, solo que no sabemos quién es esa persona. Es como pasó con Zelensky, recuerdan, que si voy, que si no voy, que si me lanzo, que si no me lanzo, y luego en la noche de Año Nuevo dijo que sí se lanzaba. Y ahora muy pronto aparecerá alguien y todos votarán por él. Como periodista, ¿cree en ese desarrollo de los hechos? Claro, los invitados que dicen eso está genial, surge de inmediato. El rating, las vistas, lo sé, eso es lo máximo, pero en realidad eso sucedía cuando Ucrania estaba bajo el ala de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y Soros, ahora ya se ha liberado de ahí, aunque Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Soros todavía tienen influencia, también Gran Bretaña, pero Ucrania se está liberando de ahí. Ahora eso ya no pasará. La gente no conoce a los candidatos, en realidad la gente no conoce a los candidatos. Estados Unidos no apostará por una sola persona, los nombres y apellidos de estas personas. La gente realmente no los conoce. Digamos que no son políticos profesionales, no todos ellos son políticos profesionales, así que, por decirlo suavemente, yo no creería en esas cosas, en este momento en particular. Antes sí era así, sí, estaba Bakarchuk, Zelensky, todo eso es cierto, así fue, pero ahora no. Entonces, ¿quién podría llegar ahora? Vamos a razonar, Zelensky, Zaluzhny, todos, ahora están en boca de todos por todo eso, sí, pero incluso así, si te fijas teóricamente y aparece una nueva figura, pues a él lo pueden ensuciar y embarrar en el lodo con solo un chasquido de dedos. La imagen de cualquier profesional en cualquier campo, sí, en cualquier campo, y eso como que conviene, así es aquí. ¿Cuál es el problema, si entiendes, cuando Zelensky
Y por eso nos referimos a las elecciones pasadas. Simplemente no tenemos otras. Sí, debieron serlo, pero no existen. Por eso hablamos en pasado. Bueno, Poroshenko no le hizo mucho daño a Zelensky, no lo atacó tanto, e incluso recuerdo que surgió esa historia de que Zelensky era teflón, que cualquier escándalo simplemente le rebotaba. Pero seamos sinceros, realmente no hubo una campaña fuerte ni creatividad poderosa para destruir el nombre de Zelensky. Y aquí van a destruir y destrozar a cualquiera que levante la cabeza y diga, estoy listo, vamos a la reconstrucción, país, paz, política, política militar, les tengo respeto y honor, pero por favor, vengan a las oficinas gubernamentales vestidos de civil, con trajes. Vamos hacia la paz, pero apenas aparezca una persona así, lo van a aplastar. Sí, harán todo como dijiste, pero también hay otra perspectiva. Estas elecciones serán las más tecnológicas y digitalizadas y la influencia de la televisión en ellas será la menor en la historia de Ucrania. Porque el telemaratón hizo todo esto por sí mismo, todo estará en Internet. Por eso, si aquí algunas personas desconocidas o conocidas van a hablar mal de ese candidato, hay otra cara de la moneda. Algunos estadounidenses usan redes sociales y pocas publicaciones de personas importantes para aumentar la autoridad y rating de alguien. No es solo cuestión de mucho dinero, aunque se requiere. Hay que analizar la situación objetivamente. Pero esto sí va a ser una verdadera batalla. ¿Saben en qué? No creo que estas elecciones definan el futuro de Ucrania. Si estas elecciones se llevan a cabo tan pronto y tan rápido, lo más probable es que sea una figura técnica la que esté durante el periodo de transición. Todavía no será un presidente reformista porque no se puede pasar de una guerra tan terrible directamente a las reformas teniendo personas con una mentalidad como la nuestra. La popularidad de Zaluzny refleja la mentalidad de la gente que ni siquiera sabe por qué es tan popular. No conocen sus puntos de vista, no saben qué tienen en la cabeza, desconocen su nivel de competencia en temas clave para la gestión del Estado, pero ya los apoyan. ¿Por qué? General Scala es un hombre atractivo y de hombros anchos con uniforme militar. Así vota nuestra gente. Lamentablemente no eligen ideas, sino que se enamoran de las personas. Bueno, a muchos les recuerda a Yanukovych por su manera de hablar y bueno, por su complexión, por sí mismo y en general sí. Entonces llegan las noticias. La garantía de seguridad para Ucrania, similar al artículo 5 de la OTAN, pero sin membresía, ahora se considera como la opción principal, declaró la primera ministra de Italia. Meloni, la propuesta italiana, basada en el artículo 5, lidera la agenda. Creo que debemos estar orgullosos de ello. Escuchen, bueno, felicitemos a Meloni, tiene motivos para estar orgullosa, es una propuesta italiana, son trucos italianos. Entonces ella propuso otorgar el artículo 5 sin membresía. Esa es una opción y la propuesta confirma que la adhesión de Ucrania a la OTAN no se considera, como dijo Trump, aunque hay la opción de una OTAN light. Sí, ya están intentando construir algo. Bloomberg escribe sobre esto y de hecho dedica muchos caracteres impresos a las futuras garantías. Denis, ¿de qué se trata este tema de las garantías de seguridad? Bueno, miren, simplemente nos están tomando el pelo. ¿De qué garantías estamos hablando realmente? Unos hablan de contingentes, otros de la quinta cláusula, pero sin la OTAN. Otros más dicen algo diferente, muchachos. Primero hay que terminar la guerra, llegar a un acuerdo para finalizar la guerra y después ya hablar de garantías. Pero aquí todos se adelantan. Recuerdo cómo Zelensky quedó en ridículo durante varios meses, contando junto con los europeos que no iba a pasar nada. Se necesita un alto al fuego, solo un alto al fuego y solo alto al fuego. Putin fue a ver a Trump a Alaska, pero eso ya no está en la agenda. Todos, incluso los europeos, acordaron que no importa y que hay que hacer un tratado de paz inmediato, así que enfoquémonos en eso. Son garantías, una forma de romper las negociaciones, discutir esos artículos 5, sin la OTAN. En realidad todo es así, como Trump, por las circunstancias, no puede decirlo todo, no necesita decir todo lo que podría decir. Existe el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en su última entrevista con un canal de televisión estadounidense, dijo claramente: solo hablaremos de garantías de seguridad cuando la paz esté completamente establecida. No un alto al fuego, no un régimen de cese al fuego, ningún cese al fuego, sino paz total. Después pasamos a la cuestión de las garantías de seguridad. Después Meloni vino, esta es su propuesta original, ella ya había ido con esto a Estados Unidos cuando Musk estaba cerca de Trump.
Ella tiene una relación muy amistosa con Musk y en ese entonces fue a Mar-a-Lago y contó todo esto. En realidad, esto fue a principios de este año. A principios de este año no es algo que surgió ayer. En cuanto a la eficacia, claro, todo se verá bonito en el papel, pero en realidad eso no son garantías de seguridad. Incluso si eres miembro de la OTAN, el artículo 5 no te garantiza nada. Si revisas el artículo 5 de la OTAN, verás que los países socios de la OTAN ayudarán, como han ayudado ahora a Ucrania, pueden ayudar de esa manera. No hay garantía de que realmente entren tropas de países socios. En círculos cerrados, eso que mencionaste, OTAN Light, aquí en América, en círculos cerrados eso se llama neutralidad plus, neutralidad, neutralidad, en realidad todo eso es neutralidad. Y te diré por mi parte, como propuesta, todo eso se verá bonito en papel, pero en realidad realmente no funciona, no es algo que funcione de verdad. Eso es atraer grandes empresas de Estados Unidos, como Elon Musk a Ucrania, y Rusia nunca atacará objetivos estadounidenses. Es grave, ya que quienes lo tienen cuentan con mucho dinero y grandes recursos mediáticos. Elon Musk puede hacer colapsar la bolsa rusa en 2 días y todo lo demás, y eso sería simplemente un suicidio. Todo debe integrarse tanto a la economía que la guerra no sea rentable. ¿Entiendes? Aquí hay un momento muy similar, muy específico. Entonces, ¿con qué van a llegar los ucranianos al final de la guerra? Benz lo dice claro, no después de medio año. Bueno, en principio todo esto encaja también en las matemáticas que calculamos aquí, más o menos, cuáles son ahora esas marcas, ¿no? Hasta el 15, otra vez. Pero es Trump, es Estados Unidos. Ya ha habido tantos de esos plazos, algunos ya contaron que hubo como 14 o 15, bueno, menciones de fechas límite, pero por ahora sí, hasta el 15 de septiembre, Zelensky y Putin deberían reunirse, pero desde la perspectiva de hoy, eso parece una idea bastante absurda. Esa reunión no ocurrirá, pero nos dicen que es por garantías de seguridad relacionadas con el encuentro entre Putin y Zelensky. Umerov y Yermak van a hablar con Vitkov y Vitkov dice, sí, no, bueno, pueden reunirse. Y Trump dice, sí, se van a reunir, escuchen. Bueno, da la impresión, eso es lo que parece. Cuando Trump hablaba de Lavrov, la pregunta era sí, sobre que Rusia no reconoce esto y aquello. Y él dice que todo eso es una tontería, todos están fingiendo. Son farsantes, sí, así es Trump, los primeros farsantes, todos lo ven y entienden. Él parece hablar de sí mismo, pero una reunión entre Putin y Zelensky ahora sí es posible. No creo en eso en un 99%, solo en un 1%. Pero ya sabe, de nuevo, en estos círculos muy cerrados incluso se discutieron formatos tan extraños. ¿Recuerda cuando iniciaron las negociaciones de Estambul al principio? Y hubo una vez una reunión así cuando los estadounidenses corrían ya sea en el hotel o en algún lugar de una habitación a otra, de rusos a ucranianos y viceversa, sucesivamente. Algo similar se discutió también sobre la reunión entre Zelensky y Putin. Simplemente no lo creo, no me lo imagino. Además de todo lo que usted dijo, Trump también mencionó que esta guerra se ha convertido en conflictos personales, refiriéndose a Putin y Zelensky. Lo he dicho antes, ellos compiten por demostrar fuerza y Zelensky nunca debió involucrarse. Él se involucró y terminó mal para Ucrania. Ahora también es personal. No me lo imagino, no me lo imagino. Bueno, esperen, entonces tampoco habrá paz. ¿O lo van a cancelar otra vez como el alto al fuego? Sí, o lo cancelan o cambian a alguno de los actores principales o a ambos actores principales. Al final, alguien hablará por Putin y otro por Ucrania. Si es así, surge la pregunta, pero todo es complicado, ¿ves? Estamos discutiendo y tratando de entender el asunto. Esto es otra confirmación para la gente de lo complicado que es todo. Parece que todo es fácil, como en una película bonita de Hollywood, pero no es así, todo es muy complicado. Besuglaya sale, y ahora surge esta tendencia informativa, esta especie de tendencia propagandística e informativa, es decir, critican el sistema de movilización. Besuglaya dice que las fuerzas de defensa no pueden organizarse de manera sistemática y moderna cuando al mando hay generales jubilados. La edad de movilización comienza a los 25 años, de hecho, se salta el pico de las capacidades físicas y la adaptabilidad de la inteligencia humana. En resumen, la movilización debió haberse iniciado a los 18 años, entonces sí, el ejército habría sido diferente y todo habría estado bien, eso sí habría sido bueno.
Muchos critican la decisión de salir y dicen, bueno, muchachos, desde los 18 vamos. Eso que ahora permite y hace el Centro Territorial de Reclutamiento. Miren, ahí el comisario militar recibió un palazo en la cara, bueno, durante una pelea, y a un campesino común le exigen 50.000 grivnas por medio de un juicio. Bueno, eso todavía está bien, pero cuando esos mismos comisarios militares atrapan a personas que tienen prórroga, los matan, como a ese entrenador de breakdance o como a otra persona cuyo corazón se detuvo pero estaba todo golpeado, sí, golpeado y su corazón se detuvo. ¿Entiendes que este sistema, estas ruedas, no los van a detener? Es una historia muy interesante. O sea, parece como si fuera un alivio. Un buen presidente da dinero y miren Europa, que por cierto no se da cuenta de esto. Bueno, con nosotros ahí, ¿cuántos miles de millones al mes? Dice Zelensky. Y creo que él recibirá 1.000 millones al mes, fácilmente. Y por otro lado está esta barbarie y una situación realmente aterradora, prácticamente de campo de concentración. Yo desde el punto de vista del Centro Territorial de Reclutamiento, ¿cómo cree que se moverá el sistema en el momento de estas conversaciones sobre garantías y negociaciones? ¿Será este otoño próximo? Mientras más se acerque el fin de la guerra, mayor será el caos en el centro territorial de reclutamiento. Porque no es un secreto que esto es un negocio, incluso para esos peces que son más pequeños también. Es una forma de expresarse y sentirse alguien al tener poder, armas y autoridad. Pero cuando sea necesario lo cancelarán muy rápido. Regresando al principio sobre Besuglaya. Y por favor pongan atención. ¿Quién criticó en el espacio mediático la decisión de dejar salir al extranjero a los jóvenes de hasta 22 años? Todo eso es Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Soros, Sternenko y Butусов lo critican. Y así es Butусов. ¿Saben qué? Y Besuglaya, ahí está lo ruin. Ni lo mencionan en su nombre, enseguida lo asocian con algún veterano de guerra real aquí. Siempre se respaldan con militares, como Yermak, que quiere que solo militares con experiencia trabajen en la oficina del presidente. ¿Por qué? Si criticas a estas personas, dicen que estás en contra de los militares y eres un enemigo, esa es la bajeza. Si recuerdan, ya al final del mandato de Biden, Blinken vino a Kiev. ¿Recuerdan con la guitarra cuando Blinken estuvo ahí? ¿Con quién se tomó fotos? ¿Incluso con Butусов? Si hoy Kamala Harris fuera presidenta, Butусов estaría defendiendo la decisión todos los días. Todos al frente a los 18 años. A esto los llevo, así que vean, quienes se oponen son Soros, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y quienes incitan la guerra. Y solo tengo la esperanza. Esto también se refiere a nuestra conversación sobre Prozaluzny, que la gente quiere la paz. Simplemente, independientemente de si les gusto yo, alguien más o cualquier otra cosa, la ideología, al menos deben querer la paz, la gran mayoría, eso es lo importante. Y sobre la ideología ya nos ocuparemos durante el proceso electoral. Entonces, esperen la paz resulta en una guerra perdida. Entiendan, una guerra perdida es cuando un país se rinde, y no creo que ahora sea rendición. Hay muchas historias. Israel y otros países intercambiaron territorios en guerras. La Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho y este sistema de seguridad no funciona. No cedo territorios ni apoyo eso, no causé esta situación ni me toca decidir, pero no lo veo como el final. Ucrania en eso terminó. Ucrania sigue siendo un país grande y poblado, con una excelente ubicación geográfica, aunque muchos no lo crean. El presidente Trump ahora está en el cargo, si es un presidente normal. En Ucrania se pueden lograr avances importantes antes de que termine el mandato de Trump si las elecciones se hacen pronto, pero ninguno de los políticos actuales lo necesita. Me refiero a un episodio muy grosero que ocurrió hoy, una continuación terrible. El distrito de Snyansky de Kiev tiene su administración estatal, la cual dirige, bueno, un tipo muy específico, el ex comediante de Comedy Club, Maxim Bagmatov. Maxim Bagmatov, la verdad me sorprendió. Hay una de las entrevistas recientes, relativamente recientes, entonces, ¿dónde él ahí reflexiona sobre que, bueno, en fin, es justamente de esos tipos, bueno, muy motivados, sí, y con él puedes entender, sí, qué hay exactamente detrás de ciertas acciones, ¿no? Él mencionaba en un podcast que, según él, no existe ningún país ortodoxo exitoso, que hay países protestantes u otros, pero que la ortodoxia es mala y así sucesivamente. Y en principio, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Y cuando él como que explica así a su nivel, con un lenguaje sencillo,
al final de cuentas es un funcionario, de alguna manera es representante de esa oficina a la que van y lo que intentan hacer. Y entiendes que cuando ahí gritan, oh, están destruyendo la ortodoxia. Sí, sí, ellos tienen otra cosa, ellos son así, o sea, tú lo entiendes. Hoy ocurrió un escándalo profesional en la administración distrital, el subalcalde, el sub, Klitschko, Ana Starostenko. Y este recién nombrado Bakhmatov, bueno, casi que ahí se pelearon completamente. Ella, que fue elegida en el distrito de Desniansky como vicealcaldesa, llegó al informe. Bakhmatov intentó decir algo, él empezó a quitarle el micrófono, no la dejaba hablar, gritaba que él era una persona del presidente, que ella era una persona del presidente, y decía, ¿cuánto tiempo va a funcionar esto en Ucrania? Este es el hombre del presidente. Hasta que la gente no vote por una ideología y no por un hombre guapo o una mujer guapa o alguien más, por cualquier parámetro, excepto el principal, en el cargo de presidente. Es la ideología de la competencia en estos temas, lo que construyes y cómo lo vas a construir. Sobre Bakhmatov, esa persona no me gusta, esa persona cambiaba de equipo como de guantes, esa persona trabaja donde le pagan, donde hay protección, siempre se une al fuerte contra los débiles, no tiene ninguna ideología. En mi opinión, no es una persona honorable, pero no quiero ofenderlos a ustedes ni a los ortodoxos por lo que dijo sobre la ortodoxia. Esto se confirma con cifras. ¿Se puede romper esta tendencia? Sí se puede, pero antes debe haber libertad religiosa en Ucrania. Los ortodoxos seguirán dominando y nadie se opone. Pero Ucrania es un estado laico, en eso no hay que concentrarse en absoluto, y en nuestros documentos Ucrania es un estado laico. Pero cuando conviene, lo convierten en un estado religioso, como Israel, por ejemplo, pero Ucrania es un estado laico. Y esa cuestión creo que ni siquiera hay que comentarla, hay que actuar. Bueno, mire, aquí también hay un punto. No ataquen a un Estado ortodoxo. Tal vez salga algo de ellos. Y aquí también es muy importante el criterio de éxito. Es decir, seamos sinceros, algunos se hacen ídolos Europa, pero luego recuerden el Maidán el año 14, Europa con su encaje, sus bragas, y Poroshenko dice que el café en Viena, todo eso, bueno, ahora pues la desgracia ayudó y muchos terminaron en Europa y empezamos a comparar. Y esperen, los servicios avanzaron en Ucrania. Bueno, pues es más cómodo hacer algo. Es decir, ese ídolo empezó pues a desmoronarse. Es evidente que hay guerra en Ucrania y quienes se fueron difícilmente volverán. Y está claro que, bueno, el simple hecho, o sea, la vida es igual. Y ahora está muy de moda hablar, por ejemplo, en Rusia sobre ciertos baños. Sí, esos de madera, está muy de moda. Pero en realidad esta guerra sí frenó a Ucrania. Si no hubiera existido esta guerra en esa forma física, pues no lo sé. Allá, como en Moscú, los robots circularían entregando comida, exactamente los mismos, o algún otro tipo de innovaciones y cosas así. O sea, ¿la guerra de todas formas frena el desarrollo? Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna opción en absoluto? Aquí están las opciones que dejarán ir a Ucrania de inmediato. ¿Cuál es el mensaje? A Ucrania no la dejan ir los globalistas y a Trump pues le da igual. Ucrania, él solo persigue a los globalistas y nosotros, resulta, solo somos herramientas en manos ajenas. Y si nos dejan ir, entonces en consecuencia habrá algún desarrollo después de la guerra. Alexander, tocaste tantos temas y todo esto, por supuesto, es muy importante. Es importante que la gente lo escuche. Hablemos de los criterios de éxito de los países. No conozco los de ustedes ni los del público, solo compartiré los míos. Producto Interno Bruto per cápita y el nivel de libertades en el país, el nivel de libertades personales. Porque eso depende directamente de cuánto te permite el Estado realizarte o si te convierte en un producto de propaganda o algo más. No veo ningún país ortodoxo realmente exitoso. Me gustaría que fuera distinto, no estoy en contra, pero no lo veo. Rusia, con sus recursos, que sería mucho mejor con otra administración. Esa es mi opinión. Sobre Europa coincido totalmente con usted. ¿Quiere decir que ahora Europa es un ejemplo a seguir? ¿Sabe que ayer abusaron de una ucraniana cerca de la Torre Eiffel? ¿Eso es concebible? Un libio de 17 años. Sí. Quizás no esté relacionado con Carolina del Norte. Ayer en Estados Unidos un hombre negro apuñaló a nuestra chica ucraniana de 23 años
Miren lo que ocurrió en Suiza hace unos días. Es terrible lo que hacen los migrantes ilegales. En Gran Bretaña, aunque no pertenezca a la Unión Europea, sigue siendo Europa y antes fue líder. Starmer, globalista y de izquierda, intenta decidir el destino de Ucrania. Estos mismos salvajes intentan violar a niñas de 12 años. ¿Vieron eso o no? Musk estuvo publicando sobre eso todo el día de ayer. Y otras niñas, hermanas, al parecer dos. Y este tipo quiere violar a una niña de 12 años. Ella tiene un hacha y un martillo enfrentándolo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me defiendo? ¿Llega la policía y arrestan a la niña? Esta es la Europa de hoy. No me gusta mucho la expresión Occidente y así Europa. La civilización occidental ya no representa sus valores, sino los de los globalistas de izquierda. Los valores occidentales desaparecieron en Europa hace 15 o 20 años. Todo lo demás que hubo, eso fue, eso no es por ahí. En el café en Viena no hay nada malo. Austria es un país maravilloso y Europa es maravillosa, pero tiene una dirección terrible ahora. Estos Merz, Starmer, Macron, todo eso es terrible. De eso se trata ahora cuando hablamos de los globalistas. Todo esto es un tema que llevan los globalistas. Quiero decirles una vez más, Trump no va a entregar Ucrania para que los globalistas la destrocen. Él ve perfectamente todo esto. ¿Leíste que Trump clasificó los datos sobre las negociaciones con Rusia, las negociaciones de paz de 5 países, incluida el Reino Unido? Recientemente J.D. Vance defendió a todos nosotros que usamos iPhones de Starmer. Querían aprobar una ley. Apple paga 10 millones de dólares diarios al Reino Unido. O con solo presionar un botón, filtren todos los datos que tenga alguien en su iPhone. Vance lo detuvo. Eso es lo que es esta pesadilla, lo que está pasando, y Trump salió a una verdadera guerra contra todo esto. Y a Ucrania, por supuesto, no le está permitido involucrarse en todo esto, pero de ninguna manera. Yo estoy a favor de una buena relación con Rusia y no me gusta la forma en que Putin gobierna, pero no estoy en contra de Rusia ni de los rusos, ni en contra de las relaciones entre los países, aunque en el futuro cercano sean amistosas. Por el incidente no me lo imagino, pero en general, ¿a qué los llevo? Pronto puede ocurrir una situación en la que todos nosotros tengamos que luchar contra aquellos de quienes acabamos de hablar, Sí, que estaban en la torre por la fuerza, ¿entiendes? Así que hay que pensar en eso. ¿Y para qué pelearse así entre nosotros y hacer todo eso cuando incluso Trump lo entiende perfectamente? Ahora toman a Gran Bretaña en serio y la llaman al Congreso, quizá esta o la próxima semana. Creo que el futuro primer ministro, líder del Partido de la Reforma, discutirá la libertad de expresión en el Congreso. Solo puedes registrar redes sociales con todos los documentos. Lo de los iPhones es una pesadilla. ¿Y cómo pueden criticar a Rusia? No, Rusia puede ser criticada por Trump o por mí o por alguien más que viva en el mundo libre, con ideas libres. Pero cuando lo hace Starmer, que en ciertos aspectos es peor que Putin y se justifica con Europa, eso es disonancia cognitiva, o siendo directos, solo son datos. sí, en eso, ¿entienden? Ahí está la esencia de todo lo que está pasando. Porque así es. Si nosotros, bueno, modelamos, bueno, una especie de imagen del futuro para Ucrania. Bueno, hagámoslo así, jóvenes. No creo que, bueno, en general por esta decisión de hoy se vayan, se larguen. Muchos de 18 a 22 años, eso sí, seguro, sí, ellos simplemente se irán todos. No es necesario que estén ahí, hay opciones más sencillas por ahí. Son jóvenes, ¿qué les importa? De hecho, ya desde el extranjero esperarán a que les llegue la edad, a los 25 años, y así sucesivamente. Y hacen bien, hay que subrayarlo. Hacen bien porque al final de cuentas, gracias, uno debe invertir en sí mismo, especialmente a esa edad. Miren, estos se fueron del frente, nadie sabe realmente a dónde hay que devolver a quién, nadie sabe a dónde se va a desmovilizar a cada uno. Solo este, el ombudsman del idioma gay en Odessa, sí, es raro. ¿Cómo que lo arrestaron? Lo mandaron a la Comisión Central y ahora publica, voy hacia ustedes y ya empezó a molestar al conductor del autobús Kyiv Odessa. ¿Se lo imaginan? O sea, ellos logran desmovilizarse, evadir el servicio, juntar dinero para el soborno y todavía algunas otras cosas. ¿Recuerdan esos escándalos sobre ese personaje? A ellos les sale, pero a la gente normal no. O los matan, o simplemente los mandan allá por Pokrovsk, hacia ese lado. O sea, personas, perdimos muchísimos. Y difícilmente el fin de la guerra, o sea, el fin de las acciones militares, nos dará de inmediato algún tipo de impulso. ¿Qué tipo de país seremos?
qué tipo de país es correcto ser? Así quiero hacer la pregunta, alejándome de figuras como Zelensky, Zaluzhny, la política presidencial y demás. Paso a paso. El nuevo presidente debe reconciliar a la nación, incluyendo militares, civiles, quienes se fueron y los llamados esperadores. Gracias. El primer paso hacia la reconciliación. Después, la persona debe dejar de lado cualquier colectivismo o individualismo. Cada quien debe ser responsable de su propio destino y salud. El presidente debe declarar: jamás cerraré las fronteras bajo ninguna circunstancia. Debes tener una confianza total en el Estado. Yo nunca violaré tus derechos, nunca reprimiré la libertad de expresión. Es decir, tienes derecho a tu propia opinión. Esa es la base, el fundamento, después la reforma del sistema judicial y la reforma fiscal. Sin una corte justa no habrá Estado. Eso ya es un hecho. Todos lo hemos visto. Se pueden hacer reformas bonitas de la policía, también medio falsas, pero sin un sistema judicial, si la persona no tiene derechos y una protección normal, real, todo lo demás no funciona. Y después que cada quien actúe en estas condiciones favorables y libres, en un estatus neutral, para que no amenace ninguna guerra, se realiza a sí mismo cuando el Estado no le dice qué hacer, cuando tiene impuestos bajos, todas las libertades y después todo depende de ti. Entonces el Estado va a prosperar. Pero ellos quieren hacerlo de otra manera. Ahora quieren dividir en categorías. Tú eres un ucraniano correcto, tú no eres correcto, y tú ni siquiera eres ucraniano. Buscan dividirnos más y aplicar divide y vencerás. Y aquí es donde han llegado a lo más importante de todo. Esto es el enfrentamiento clave. Esto es lo que la gente debe pensar para las elecciones. Y si nos dan candidatos que no ofrecen nada de lo que mencioné, entonces tomaremos otras decisiones. Quizás sabotear las elecciones, quizás hacer otra cosa, pero si aceptamos esto ahora, no habrá ese mal escenario de Ucrania, habrá una nueva guerra. Primero todo esto de incitar otra guerra, seguir lo que dice Sternenko y Zaluzhny, él es un instigador de guerra si planeas algo así. ¿Por cuánto estás dispuesto a morir? Sash, vi una clasificación de encuestas en todos los países, prácticamente el porcentaje de hombres que están dispuestos a ir a defender su país. Ucrania dio 62%, pero en realidad vemos que no es 62, sino 10 o 20. En Polonia creo que 28 solo en papel, en la realidad serán 8. Hicieron una encuesta a los civiles. ¿Quieren que sus ejércitos defiendan a Ucrania tras un alto al fuego o la paz? Los alemanes dijeron que la mayoría está totalmente en contra. Y nadie quiere la guerra. En realidad la gente no quiere eso. Pero Zaluzhny la está avivando. Y estos personajes la están avivando. Gente, no elijan a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni a Soros, y para elegir bien, asegúrense de que el candidato correcto llegue a las elecciones. Las elecciones deben hacerse supervisadas por los países más importantes, especialmente Estados Unidos. Permitir que todos participen gratis en las elecciones y brindarles protección es clave, porque unas elecciones sin opciones son como una mala elección. La guerra está por terminar, ya hay algunos indicios indirectos, o queremos verlos así. Varios canales de Telegram filtran información sobre Yuri Boyko y el Partido Siervo del Pueblo, que antes era plataforma de oposición y ahora es Siervo del Pueblo 2. Yuri Boyko estuvo en los pasillos, les dijo a todos que en el año 26, en primavera seguro, habrá elecciones, entonces que hay que prepararse y así. Además, eso es una señal indirecta de inteligencia. Además, aquí hay que prestar atención. El rector de la Universidad Nacional de Kharkov, que lleva el nombre de Karasin, anuncia que a partir del segundo semestre, es decir, en el año 26, todos regresan a las clases presenciales. O sea, son como, bueno, como señales, no huele a nada, estoy de acuerdo. Ahora van a escribir en los comentarios que todo esto es una tontería, que no es cierto. Ahí la guerra va a durar mucho tiempo, pero ya hay algunas señales, mensajes así. Y lo principal es que con este mundo no hay que desperdiciar una vida normal. Y sobre los ucranianos, una observación, escuchen, esto es un circo, de verdad, esto es un circo. Masha y el oso, como publicaron, sí, trajo un montón de dinero al presupuesto ruso gracias a los usuarios ucranianos de YouTube, porque en Ucrania la gente pone Masha y el oso para los niños.
no lo que hicieron algunos animadores ucranianos, tal vez sea bueno, pero ve Masha y el oso, ¿entienden? Y así es como sucede esta historia. Todos, cuando hacen una encuesta, no es que solo hablemos ucraniano, pero los niños ven Masha y el oso, y con los escolares hay un problema. Ellos consumen contenido ruso, canciones, YouTube, shows, comediantes, todo eso. Bueno, como que están al tanto. Eso es hipocresía y hay que eliminarla. Lo más importante es ser sinceros con uno mismo. Y si hablas ruso, sal y habla ruso. Eso no significa que tengas una mala actitud hacia el idioma ucraniano, o que no sepas, o que no lo conozcas. Eso es hipocresía. Me temo que eso les jugará una mala pasada a las personas en las próximas elecciones. Seguimos hablando de este tema. Dije el máximo nivel de libertades, ¿entiendes? Eso también implica el nivel de libertad. Lo que estás diciendo ahora es precisamente ese nivel de libertades. Y si una persona viene a incitar, pues claro, así será. Bien, ahora mencionas a Masha y el oso. El defensor del pueblo Umovny busca prohibir la música rusa en Spotify y otras plataformas de streaming. Justo cuando el ruso está en las negociaciones de paz. ¿Ves la vileza de quienes incitan? ¿Quién controla realmente Ucrania? Por eso, por supuesto, el idioma ruso, el artículo 10, debe aplicarse. La neutralidad, claro, claro, pero tú hablas del futuro. Ahí hay gente. En 3 años, Zelensky transformó Ucrania y despertó las peores cualidades de su sociedad. Créeme, si llega el líder adecuado, hará que la gente cambie de opinión aún más rápido y resaltará sus mejores cualidades. En un año, supongamos que Zelensky avanzó en 3 años lo que Putin hizo en 20. Aunque Putin lo superó en varios aspectos, un líder de la libertad puede cambiar a la gente en solo un año. Cuando Mantsiuk y otros dejen de ser relevantes, no me refiero a encarcelarlo o matarlo. Que lo encarcelemos, lo enviemos, no, que viva en la ausencia de atención, bueno, la ausencia de atención de cualquiera. Eso es lo más aterrador para ese tipo de personas. Cuando eres ese ombudsman gay en Odessa, de idioma, ¿de dónde salió? ¿Entiendes cuál es el asunto? Es una tragedia para las personas que solo tienen esto, perdón, todos esos ombudsmanes y todos los demás, solo con este estatus pueden importar en este mundo. Por supuesto, cuando eso desaparezca, de inmediato tendrás que demostrar que eres un profesional, que eres trabajador, que estás abierto a lo nuevo. Bueno, en general, un profesional hace algo en tu propio campo, y no importa en qué idioma sea. Por ejemplo, que un mesero atienda bien al cliente en ruso, inglés o ucraniano. Lo importante es cómo lo haces profesionalmente. Eso es lo que se valorará. Hay que cambiar ese desequilibrio. Amigos, resumamos la pregunta de hoy. ¿Por qué Zelensky permitió que los jóvenes salieran al extranjero? Todo sigue igual que al principio. El 7% cree que espera acciones a favor de Ucrania en Europa, en Occidente. Estos jóvenes saldrán a las calles. El 26% endurecerá más la movilización, será como una cortina, y luego atraparán a más personas de forma más seria para llevarlas al centro territorial de reclutamiento. 33%. Las elecciones se acercan y Zelensky participará. 35% tiene miedo y calma las protestas. Todo coincide con tu punto de vista. Ajá. Ahora responderemos sus preguntas. Escríbanlas en el chat. Comenzamos con la comunidad de YouTube. Piotr pregunta, volaron el Nord Stream y no pasó nada. Hasta ahora detuvieron a un dueño de bote y lo culpan como chivo expiatorio. El estado de Ucrania. Si no hay preguntas, ahora también recibimos amistad. Porque incluso Bernard Shaw dijo que el mayor crimen es la impunidad. El criminal que no es castigado se descontrola en sus actos delictivos. ¿Lograrán Hungría y Eslovaquia ponerlo en su lugar? Con el apoyo de Trump, Orbán ya habló con él. Ese es en general otro episodio. Zelensky, riendo, amenazó a un país vecino miembro de la Unión Europea y OTAN para que arruinar la relación. Se deterioran relaciones con Polonia. Él dijo, si leyeron y escucharon, habrá consecuencias con Polonia por la masacre de Volinia, y ahí les quitarán a nuestros desempleados algunos subsidios. Bueno, esa es la diplomacia, es una persona que también está con todos. Entonces,
Constantina hace una pregunta, Denis. Escuché que eres partidario del libertarismo. ¿Leíste el artículo estadounidense sobre el libertarismo? Ahí se mencionan desventajas de ese gobierno, como el aumento de la desigualdad, menor protección social, limitaciones en derechos y libertades, contradicción con la democracia y más. ¿Está de acuerdo con esto, con estas desventajas del libertarismo? No estoy seguro de que la persona leyera el artículo estadounidense y el original. Quizá leyó uno ruso. Entonces, mire, la ruptura de la igualdad, las personas siempre serán desiguales. ¿En qué condiciones los pongas, ya sea en Rusia, en Estados Unidos, en Arabia Saudita o en Pakistán? Los experimentos en ratas ya se hicieron hace tiempo. Nunca habrá igualdad, ya que cada persona tiene distinto talento y capacidad de trabajo. Yo, al contrario, digo que es individualismo. Sobre la restricción de libertades, quizá no entienden el libertarismo, que es el máximo nivel de libertad. Sasha, si es posible, un minuto sobre Mansiuk al final, antes de las preguntas, relacionado con cuándo la gente será como Mansiuk y no se distraiga con él. Cuando el odio entre personas sea castigado por el Código Penal como incitación al odio. Y segundo, cuando él esté preocupado por ganar dinero, por la autorrealización, y para eso se necesitan condiciones, pero ahora el dinero principal viene de la guerra, la guerra, la guerra. Vitali, buenas tardes. Alexander Denis pregunta, ¿puede ser que Trump no obligue mucho a Putin y Zelensky a la paz? Porque para su amigo Netanyahu no sería nada conveniente seguir aplastando Gaza sin la cobertura de la guerra en Ucrania. De antemano, gracias por la respuesta. Tengo un desacuerdo ideológico con ese tipo de personas. Eso es una tontería. En general, la gente entiende el nivel del presidente de Estados Unidos y la participación de otros en esto. Esa persona ama a Putin y él llegó hasta Alaska. ¿Eso no te parece un argumento? Ajá, no sé qué clase de pregunta es esa. Por favor, comenten el mensaje de Dmitry Kalesov a Trump. Tampoco sé quién es Dmitry Kalesov. Bueno, amigos, descífrenlo o algo así. O no se puede, Alexandra. Considerando 8 años de persecuciones, 2 juicios políticos, procesos judiciales alrededor de las elecciones de Trump, la llamada pista rusa y la financiación de la CIA mediante el narcotráfico. Irak, el tubo de ensayo democrático. La idea de que la democracia en Estados Unidos solo se exporta parece justificada. El aparato mediático de Estados Unidos solo crea una imagen idealizada de la democracia, así que sorprende que algunos lo idolatren. 5.000 millones para el golpe de Estado y las declaraciones de Rubio sobre el control. Después de todo lo dicho, ¿cómo aún se puede proclamar que Estados Unidos es el centro de la democracia? Bueno, probablemente esa mujer lee las mismas revistas que las anteriores que preguntaban sobre el libertarismo. Ella decía muchas herejías, ¿no? ¿Sabes? Hasta me asusta. Me gustaría hacer un experimento médico con las personas cuando gritan que la democracia es mala. La persona desea vivir en dictadura, tener un amo y ser esclavo. Ese es el contrapeso. Para mí, sinceramente, eso me causa interés, aunque no soy científico, no lo entiendo. Ella mencionaba muchos dogmas sobre exportar democracia. Durante esta transmisión, nosotros claramente trazamos una línea entre la administración de Biden, los globalistas, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Soros y el presidente Trump. Otra pregunta interesante, haré algunas comparaciones, como cuando Rusia inició la guerra del gas con Ucrania. Esto naturalmente es un eco de la mentalidad imperialista y chauvinista. La maldita Rusia dictatorial chantajea a la inocente Ucrania. Pero lo que ahora está haciendo Ucrania con la amistad, amenazando hacia Hungría, también es un eco de eso. ¿De qué tipo? Lo pregunto porque el usuario dice que puede ser así. Ya es hora de que todos los ciudadanos de todos los países comprendan que cada quien actúa según sus propios intereses tanto como le es posible. Dejemos de tomar en serio a los propagandistas, pues los lemas civiles suelen monetizarse. ¿Qué opina? Denis, quiero decirle que personalmente no le culpo de nada. No le culpo, pero usted está en contra de los lemas propagandísticos. Todo esto se basa solo en ellos. Eso es lo que le puedo responder. Zelensky amenaza con romper la amistad gasífera. Todo es culpa de él, como cuando no son los Estados Unidos quienes exportan democracia, sino los demócratas globalistas. Pongan ese límite, quizá otros sí lo hagan, aunque ustedes no. No hay que confundir. Entonces, Vladimir Chistiakov escribe Shelest. En Crimea, el ucraniano, ruso y tártaro de Crimea son idiomas oficiales.
Pero en realidad los padres no quieren que sus hijos lo aprendan, no se forman grupos y en general causa cierto rechazo. Por favor, comente al respecto. El idioma ucraniano causa rechazo. Pues sí. La persona me causa rechazo. El idioma ucraniano no me causa rechazo. Defender la libertad del ruso es también defender la de otros idiomas usados por ucranianos, como el húngaro. No estoy en contra del ucraniano, que domino y en el que siempre estudié desde el kinder. Por eso, en realidad no entiendo cuál es la pregunta. La gente odia a los ucranianos y eso me asusta. Leo cosas horribles y no entiendo qué les hicieron a los rusos. Yo no veo a todos los rusos igual, solo por una ideología específica. No soy nazi ni creo que tener pasaporte ruso te haga diferente, pero esas personas sí lo piensan y eso me asusta. Bueno, hay una guerra informativa así cognitiva, o sea, solo hay que seguir siendo personas y saber diferenciar claramente. Otra vez hubo un ataque. La noche pasada en Rostov, 11 casas resultaron dañadas. Bueno, fue un ataque con drones. Rusia no bombardea la región de Poltava ni la de Sumi. En Sumi no falta el agua. En Poltava hay luz y agua. En general destruyeron las energéticas. En resumen, todo esto sigue, pero no lo hacen todos, no todos los ucranianos o todos ahí son específicamente las estructuras verticales del Estado subordinadas Por supuesto, a Zelensky por un lado y a Putin por el otro. Y la gente, entre ellos, por supuesto, lo perciben como un horror y una tragedia, y eso hay que entenderlo claramente. Elena dice que a Elisevich no le agrada el gobierno de Putin ni el desarrollo de Rusia, y según ella, en Ucrania todo es maravilloso. ¿La guerra es la única causa de su problema? No, probablemente no solo la guerra. siempre he dicho y sostenido que la guerra no es la causa de los problemas, sino la consecuencia de los problemas. Siempre lo he dicho. Antes de la guerra ya estábamos muy mal con Zelensky y su popularidad caía. Y no culpo solo a esto, repito, esto es una consecuencia. Y lo que no me gusta del gobierno de Putin es que muestra agresión y llena a su gente de odio hacia Ucrania. ¿Cómo viven allá? No me incumbe, no soy ciudadano ruso, nunca he ido y no planeo hacerlo. Nunca sé que he dicho que en Rusia deban hacer algo, hagan lo que quieran, solo no agredan ni toquen a otros países, y yo no les digo cómo vivir. Usuaria por su apellido. ¿Por qué no quiere ser presidenta? Sabe que se postulará a alguien desconocido. Esperemos las elecciones y retomamos el tema. Entonces, sí, amigos, muchas gracias a todos. Aquí hay una conversación. Es cierto, la gente escribe. Pero ¿por qué de repente al invitado debería gustarle Putin? Escribe el usuario Fénix. Es cierto, tampoco tienen que gustarles Putin, ni a nadie le debe gustar. O Zelensky, por ejemplo, sí, o bueno, vamos a decir Macron, por ejemplo, pero estamos discutiendo la situación justo ahora. Es una paradoja, de verdad, una paradoja. Entonces, todo Rusia está en contra del pandering, de esa ideología, sí se opone, bueno, ideológicamente, incluso hay una guerra por eso. Por un lado, desde el este y oeste, Polonia va a Brodsky y dice, les ponemos un veto, aquí tienen todo, estamos en contra, un golpe al pandering, pero hay un problema. El asunto es que, de manera sorprendente, los polacos y los rusos como que terminan estando juntos en esta lucha, solo que desde diferentes ángulos, y los ucranianos son los únicos que sufren bajo los misiles, la guerra, la ley marcial, la dictadura dentro del país. Y aquellos que están en Polonia, que son muchos, tampoco recibirán pagos para sus hijos allá. Bueno, esos pagos de 800 zlotys les van a poner trabas, o sea, como que la razón es la pandershchina, sí, pero quienes sufren son las personas de hoy, ese es el horror de esta situación. ¿Entiendes? Esa es la razón impulsada nuevamente por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Yo, como habitante de Kiev, no tengo absolutamente nada en contra de que la gente en Leópolis o en Ivano-Frankivsk ame a Panderov e incluso le erija monumentos. Hagan la federalización si quieren, no estoy en contra, pero no quiero verlo en Kiev. No acepto esa ideología y estoy en contra, pero trato con normalidad a quienes creen en ella. Cuando esto se hace profesionalmente con dinero para causar una guerra, es distinto. Y Nabrovsky es buen tipo. Pues sí, así es. Bueno, es específico, pero así fue como lo eligieron en realidad. Así que todo eso ya está dicho. Pongamos un punto final a esta pregunta. ¿Qué tan justas le parecen a usted, Denise, las exigencias de Rusia sobre la neutralidad, la OTAN, el idioma ruso y la desnazificación?
No sé qué es la desnazificación. Aquí, si hay nazis, son solo profesionales o jóvenes inmaduros que se unen por el dinero que reciben. La neutralidad para mí no es una concesión a Rusia. La neutralidad y el idioma ruso no son una concesión a Rusia. Para mí es un elemento fundamental de la democracia y del desarrollo seguro de Ucrania. Yo no lo veo como que le estamos concediendo esto a Putin. Yo apoyaba esto incluso antes de la agresión de Putin. Es lo correcto, simplemente es necesario para Ucrania. Y esto podría haber dejado a Putin sin salida antes, si el país no hubiera estado gobernado por los sorosianos y si no hubieran reclutado a Zelensky. Denis Yeliseyevich fue mi interlocutor hoy. Le agradezco por su tiempo y sus ideas. Gracias. Gracias, Alexander. Amigos, muchas gracias a todos por ver esta transmisión. Comenten qué piensan, con qué están o no de acuerdo y su opinión sobre la guerra, la paz y las elecciones. Cuídense a ustedes mismos y a los demás. Les deseo bondad y luz a todos. Gracias, nos vemos. Gracias.